Buenas tardes a cualquiera que me escuche por este medio. Ah, Más que todo, pues a los cristianos, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador de nuestra alma. Quiero hablarles acerca del ayuno. Ah, Permítanme una breve palabra de oración. Dios, gracias por tu misericordia. Ya hay mucho acerca del ayuno. Ya muchos dicen a favor y en contra. Señor, por tu espíritu, dinos la verdad, porque tú dices que tu espíritu nos guiará a toda verdad y toda justicia. En independencia, Señor, de la opinión de otros, permítenos ver en tu palabra lo que tú quieres enseñarnos. Te lo rogamos, te suplicamos tu ayuda. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Am, Acerca del ayuno hay mucho que se ha dicho y que se dice. Tengo que comenzar confesando que yo no creía en el ayuno. Como algunos de ustedes creen, yo pensaba que por la forma en que fui enseñado, pensaba que el ayuno era algo innecesario para nuestro tiempo y para nuestra época cristiana. Creía que el ayuno um, era inútil, que era innecesario, que era una forma de abusar del cuerpo y que era algo que no agradaba a Dios, que nosotros abusáramos de nuestro cuerpo físico. Y pasaron cosas con mi vida, en mi vida personal, pasaron situaciones. um, Pasé por el proceso de restauración personal en mi vida con el Señor. Eh, Pasé por las dificultades amargas de las consecuencias del pecado en mi vida personal. Y debido a eso, el Señor usó todo ese proceso para enseñarme mucho más de lo que sabía. Y no todo lo que sabía está equivocado, ni todo lo que he oído está correcto. Pero para el caso, yo era alguien que juzgaba que el ayuno era inútil, innecesario y que no era algo que Dios quería para la vida del creyente de la época en que vivimos. Y sin embargo nunca lo había practicado, nunca lo había puesto por práctica en mi vida. Y por consiguiente hacía un juicio de algo que no conocía, de algo que no sabía. Y a pesar de que la Biblia habla del tema, siempre, siempre buscaba cómo defender el hecho de que el ayuno no es importante para nuestro tiempo y que Dios no lo precisaba de nosotros, con los argumentos que conocía de cómo fui enseñado. Pero es necesario que, que como creyentes volvamos a la verdad del cristianismo. El cristianismo no es defender una denominación, no es defender una forma de doctrina. No, no, no. Porque doctrinas y formas de doctrinas hay muchas. Las escuelas teológicas son diversas.
pero no es el sí del cristianismo. El cristianismo verdadero es espiritual. Su identidad espiritual debe guiarlo a la verdad. Me encontré con que era defensor de, de doctrinas que yo no había comprobado, de doctrinas que yo no había discernido en las escrituras si eran así. Defendía doctrinas que aprendí, que otros me enseñaron. Eh, no digo que está mal que otros nos enseñen, pero digo que tenemos que ser como los de Berea, que examinan esas cosas para ver si son así. No es lo que está pasando con el cristianismo en general, en sus mayorías actualmente. Todos tenemos una escuela, todos tenemos una forma de doctrina que hemos recibido desde niños. A veces somos formados en ciertas doctrinas y no nos interesa comprobar si son verdad. Simplemente no estudiamos las escrituras para afirmar que eso es verdad, pero no estudiamos las escrituras para cuestionar si es la verdad. Y creo que no es el fin del creyente eh, amparar, defender a capa y espada algo que recibió sin antes haber comprobado si es la verdad. El cristianismo debería ser eh, quien defienda la verdad, porque ese debería de ser el fin del verdadero cristianismo. De hecho, por eso es que dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que mora en nosotros los verdaderos creyentes, ese Espíritu de verdad, dice, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Lamentablemente, hemos caído en la triste y terrible rutina de seguir hombres por su eminencia, por su popularidad, por su importancia en nuestro grupo cristiano. Y estamos siguiendo hombres que lo que ellos dicen es una autoridad. Son como pequeños papas ah, que están diciendo cosas y que la mayoría simplemente estamos o están diciendo amén. Creo que es tiempo de levantarnos como verdaderos creyentes, de ser como los de Berea, que eran más nobles porque estudiaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué nos han enseñado del ayuno? Pues prácticamente nos han dado una rotunda negativa de que es inútil. Cuando escuché a alguien, bueno, yo antes opinaba de su misma manera, pero ahora cuando escucho a alguien que dice que el ayuno es abusar del cuerpo y que Dios no está de acuerdo con que abusemos del cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios no quiere que abusemos de su templo. Yo pregunto, eh, ¿cuántas veces en nuestro trabajo abusamos de nuestro cuerpo? Llevándolo más allá de sus límites. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando andábamos en el mundo y había desvelo toda la noche y había abuso con las bebidas, había abuso con sustancias, había abuso con el estilo de vida que teníamos. Me pregunto, cuando eso era para el mundo, era un abuso, era un abuso. Cuando se trata de conseguir un beneficio propio, no es pecado abusar entonces de nuestro cuerpo. Es que el ayuno, el ayuno, lo que consideramos nosotros como un abuso,
en el contexto bíblico tiene otro sentido. Porque el enemigo acérrimo de nuestra vida espiritual es nuestra naturaleza carnal. Nuestra carne no es regenerada. Nuestra carne es pecaminosa. Es pecaminosa. Ella siempre desea lo malo. Pero someter esta carne, someter esta humana condición nuestra, no es algo que se logra con solo palabras. No. El ayuno, el ayuno tiene la habilidad de debilitar la carne y fortalecer el espíritu a la vez. El ayuno es una bendición espiritual, pero nosotros defendemos lo que otros nos han enseñado sin tener el argumento bíblico. No basta decir, no, esto es por esto es por otro. ¿Cuál es la base bíblica? ¿Dónde está la escritura que dice que no ayune la iglesia? ¿Dónde está? Bueno, el escritor a los romanos dice, no proveáis para los deseos de la carne. El escritor a los romanos dice, haced morir las obras de la carne por el espíritu. El Señor Jesús dijo, el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Es débil en el contexto de lo que el Señor está diciendo. Es débil para ejecutar lo espiritual. La carne es débil para ejecutar lo espiritual. Por eso es que en el culto le pega sueño, le pega hambre, le pega de todo, pero cuando sale de allá no hay sueño, no hay hambre, no hay nada, porque la carne se fortalece para su propio deleite. Pero cuando se trata de lo espiritual, de lo que agrada a Dios, no tiene disposición ni capacidad. Porque la carne es opuesta a lo espiritual. Y lo espiritual es opuesto a lo carnal. Entonces, el ayuno es una forma de afligir el alma, de afligir lo carnal. Y cuando está en esa condición, entonces el espíritu es fuerte. El espíritu cobra fuerza. Y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido de lo que vivimos en nuestra vida espiritual? Hemos aprendido, según fuimos enseñados, y simplemente dimos por sentado que era verdad, o si es verdad. Tan fácilmente aceptamos y decimos, sí, es verdad. Sinceramente, pregúnteselo usted, sinceramente. No, no para agradar a nadie con su respuesta, no para responderle a nadie. Respóndase usted mismo, por favor, respóndase usted mismo. La doctrina que usted cree, la cree por convicción, porque usted estudió la palabra de Dios, porque usted encontró que eso que cree es verdad, o lo cree simplemente porque así lo aprendió de otros. Hermanos, si es honesto, yo tuve que ser honesto en un momento conmigo mismo y tuve que decirme no. No me he convencido por mí mismo que es la verdad. Acepté que era la verdad.
Y después de aceptar que era la verdad, la defendí como la verdad, aunque no tenía la convicción personal. Tenía la convicción del grupo, todo el grupo donde yo estaba afirmaban, sí, es la verdad, esto es la verdad, sí, esto es la verdad. Era la convicción del grupo, su convicción personal. Llegue por favor a ese punto donde con honestidad diga, lo que digo que es verdad, lo creo porque lo estudié y porque yo sé por propio convencimiento en el espíritu y en la palabra que es verdad, o simplemente lo aprendí así. La iglesia primitiva practicó el ayuno. Tenemos que saber que la iglesia se une al pueblo de Israel, que que nosotros fuimos injertados como cristianos, como iglesia, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de su historia, se ejercitó en el ayuno. Se ejercitó en el ayuno. En algunos puntos, Dios se desagradó del ayuno porque no es solamente el ejercicio de ayunar, también tiene que ver con la condición del corazón. Si en su corazón está el ayunar por un motivo religioso ajeno al agrado de Dios, está mal. Si en su corazón hay maldad, no está confesado todo su pecado, si su corazón no es limpio, su ayuno es desagradable al Señor. Pero si en su corazón hay rectitud delante del Señor, hay un corazón no doble, sino un corazón sincero, el Señor se agrada del ayuno. La iglesia primitiva que, que, que podríamos decir recibió lo que era la costumbre de Israel, ellos siguieron ayunando. En ningún momento encontramos en el Nuevo Testamento una prohibición para la iglesia ayunar. Todo lo contrario. Encontramos muchos motivos por qué la iglesia debe ayunar. Piénselo usted desde un punto de vista de lo lógico, aunque esto no debe ser base, ¿no? Pero piénselo desde un punto de vista lógico. A través de la historia de todas las escrituras, todos los siervos del Señor en la antigüedad ayunaban. Ahora que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos más precarios que pueden existir, que es justo antes que el Señor venga su segunda vez, ¿no deben sus siervos ayunar? Piénselo. Si ayunaron en aquel tiempo, ahora que vienen tiempos finales, los tiempos más precarios, ¿no debe la iglesia ayunar? Sí, tenemos que ayunar. La palabra nos insta a ayunar. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Hechos 10, 30 al 31 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aquí tenemos la experiencia de un hombre que tenía una vida religiosa, pero todavía no tenía el Espíritu Santo morando en él. Pero sin embargo, tenía prácticas de honesta, de honesta religión.
dice que ayunaba. Dice, para hace 4 días que estaba a esta hora, estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa. Él se ejercitaba en el ayuno. Eh, y mire qué más dice el Señor. El varón que viene para darle buenas noticias, para decirle que envíe por Pedro, que Pedro está en tal lugar, lo cual entendemos que es algo completamente verdadero lo que él está viendo, porque por consiguiente envía uno de sus hombres, va y encuentra a Pedro y le trae, y justo cuando él está diciendo todo esto, él está diciendo que estaba ayuno mientras oraba. Y entonces este, este ser que se le aparece eh, con ropas resplandecientes, trae el mensaje del Señor para él, pero le añade qué es lo que Dios ha considerado de él. Ha escuchado su oración porque ha tomado en cuenta que, dice, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ah, que nosotros pensemos que la caridad no es importante, pero aquí este hombre dice, el Señor consideró su oración, pero en el contexto el Espíritu Santo está poniendo todo lo en torno de cómo se dio el hecho de que el Señor escuchara su oración. Estaba ayuno, estaba orando, estaba haciendo buenas obras. Y el Señor escuchó su oración. Eh, no aparece el ángel o no aparece este ser resplandeciente y le dice, bueno, Dios hubiera escuchado tu oración, pero le has desagradado con esto que estás ayunando, entonces lo siento mucho, intenta de nuevo. No, no fue eso lo que pasó. No fue eso lo que pasó. Y cuando se dice, no, a Dios no le agrada el ayuno porque es un abuso de su cuerpo, entonces eh, creo que el Señor simplemente no hubiera hecho enviar a su mensajero para darle buenas noticias a este hombre. El Señor estaba agradado. El Señor estaba satisfecho. El Señor estaba de acuerdo. El Señor estaba dando una respuesta positiva a un hombre que estaba ayunando. No veo cómo aceptar el comentario de que a Dios no le agrada. No encuentro el lugar para esto. Luego, en Hechos 14, 22 al 23 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este era Bernabé y este era Paulo. Y en su ministerio iban animando a los hermanos, iban enseñando los principios de la vida en Cristo y en la fe. Ahora, no quieren dejar las iglesias a la deriva y el Espíritu Santo los guía.
Y no solo el Espíritu Santo los guía, ellos procuran la dirección del Espíritu Santo para elegir hombres que sirvan de ancianos en estas iglesias. Yo he estado en algunas congregaciones cuando se eligen los ancianos y honestamente no tienen nada que ver con la forma bíblica en que encontramos aquí que elegían los ancianos. ¿Sabe que el modelo del mundo es más poderoso en la iglesia que el modelo de las escrituras? Porque ahora, y no me equivoco porque yo lo he visto, porque ahora se dice, bueno, es candidato para anciano este y aquel, votemos. ¿Quién quiere la iglesia que sea anciano? ¿Quién la iglesia va a reconocer que sea anciano? La iglesia. La iglesia va a decidir quiénes son sus ancianos. ¿No es el Espíritu Santo el que debería decidir? ¿No es el Espíritu Santo el que debería poner los ancianos? Pero, pero es que no podemos esperar la dirección del Espíritu Santo si no buscamos su dirección como escrituralmente lo hacían estos hombres de Dios. ¿Cómo buscaban la dirección del Espíritu Santo? Con ayunos y oración. Hermanos, ¿por qué estamos en el tiempo de la iglesia apóstata? Porque estamos en el tiempo del liderazgo apóstata. ¿Y por qué tenemos un liderazgo apóstata? Porque la iglesia eligió sus propios líderes, no el Espíritu Santo. Muchos de los líderes están puestos circunstancialmente, no por dirección del Espíritu Santo. No estoy en contra de nadie, pero tampoco a favor de lo que se hace en independencia de la dirección del Espíritu Santo, porque simplemente no creemos que el ayuno es válido. Pero mire los resultados, miremos la iglesia cómo está, miremos cómo está la decadencia del cristianismo. Pueden haber iglesias llenas de gente hipócrita, mala, perversa, necia, que no agrada al Señor. ¿Y de qué sirve que estemos en medio de un grupo grande y numeroso de gente que no ama al Señor, que va cuando se le ofrece ir y que no sirven para nada? ¿De qué sirve eso? Es una iglesia con apariencia, pero muerta. ¿Y por qué? Porque la iglesia está eligiendo lo suyo. El Espíritu Santo hace algún tiempo que ya no está en la libertad de elegir. ¿Sabe quiénes eligen quién va a predicar? Hombres. Hombres eligen quién va a predicar. Y si le cayó bien a ese hombre, puede ser que predique. Y si no le cayó bien a ese hombre, el Espíritu Santo no importa. Cuidado. Cuidado. Hermanos, el ejemplo bíblico era que buscaban la dirección del Espíritu Santo con oración y ayunos. No es una votación, no es una política como la del mundo, no es votamos por fulano de tal. ¿Sabe qué otro fenómeno se está dando? La herencia del liderazgo en las iglesias. Ah, como era el hijo del anciano, ahora él es el anciano. No, ¿y quién dijo que era así? Volvamos a la escritura. No, pero es que el libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro doctrinal, porque es un libro histórico.
Entonces hay que sacar de las escrituras el pasaje que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No, pero es que el libro de Hechos es un libro de transición, no es un libro precisamente doctrinal, pero es el libro que explica la vida práctica de la iglesia primitiva a la cual decimos pertenecer. Y si entonces esa vida práctica de la iglesia primitiva no tiene que ver con la vida práctica de la iglesia actual, no somos la misma entonces. Negamos nuestro origen, negamos nuestro trasfondo. ¿Y en qué quedamos? En ser la iglesia que es hoy, una iglesia apóstata, donde el diablo hace y deshace, porque la iglesia no tiene autoridad espiritual porque no ayuna. No ayuna. Qué terrible que se hayan perdido de vista solo porque la iglesia prefiere ser complaciente consigo mismo. Es que hasta dolor de cabeza le da a algunos pensar evitarse de comer un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la carne se opone al espíritu. Siempre se opondrá al espíritu. Pasó largo tiempo antes que empezara la práctica del ayuno en mi vida. Primero me convencí, sí, que realmente no habían motivos para que no lo practicara. Primero escuché mucho acerca de la verdad del ayuno y todavía no quería practicar. Pero le pedí sinceramente al Señor, Señor, esto es verdad. Pon en mi corazón, Señor, el deseo de ayunar. Y hermanos, mi vida ha cambiado. No, no espero, no espero que todo se resuelve. El ayuno en sí no resuelve nada. No. Es cuando el corazón es sincero. Es cuando el corazón no es doble. Es cuando el corazón busca de todo su ser, de todo por completo a su Señor. Y, y eso cambia las vidas de las personas. El Señor Jesús dijo que incluso algunos géneros demoníacos se resisten a menos que sea con oración y ayuno. Es decir, no vencerá ciertas cosas, ciertos géneros demoníacos, a menos que sea con oración y ayuno. En Hechos 13, versículos 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una vez más, acerca de una decisión importante, acerca de buscar la dirección del Espíritu Santo, encontramos estos hombres que tenían los dones del Espíritu Santo, dones de maestros,
dones de profetas. Ellos están ahora clamando al Señor su dirección y el Espíritu Santo les da indicación: aparten a Bernabé y a Saulo para el ministerio que he elegido para ellos. Y luego de que tienen esta dirección, ahora para poder encomendarlos, para poder mandarlos, también siguen en otro proceso de oración y ayuno. Y luego pues vemos que estos hombres salen llevando la palabra y que el éxito de su ministerio no estaba en que un día dijeron: no, yo me voy a predicar y voy a hacer. No, no, no. El Espíritu Santo estaba guiando desde el comienzo. Pero ¿qué había? Hombres que buscaban la dirección con oración y ayuno. Hermanos, no vaya lejos. Mire la condición de la iglesia donde está. Mírela. No se deje engañar por la multitud o por la cantidad o por las clases de gente que hay allí, pero mire las realidades espirituales que hay allí. Mire lo que hay allí. ¿Qué hay allí? Hay gente que ama de corazón al Señor y que lo demuestra con sus hechos. Hay gente que tiene la capacidad de abandonar los pecados que amaba. Hay gente que está venciendo en su vida espiritual. No, por lo general hay gente que está habituada a vivir en un conformismo espiritual donde ni siquiera tienen la habilidad de agradar a Dios con su confianza. ¿Por qué? Porque al primer problema que viene a sus vidas, huyen, corren y hacen esto y lo otro, desagradan al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué la iglesia no tiene fe? ¿Por qué la iglesia no tiene ánimo? Porque no está buscando la dirección del Espíritu Santo como debe de ser, con ayuno y oración. Es triste ver la iglesia en que ha sido formado uno desde su niñez, verla acabada, verla así. Sí, es bonito cuando se hacen esas reuniones y numerosa cantidad de hermanos. Y qué alegría. Pero ¿alegría de qué? Si lo mismo que enseñan una vez y siguen enseñándolo otra vez, no tiene ningún efecto en la vida de esas personas. Porque usted puede ver que todos somos amén, sí, alegría y gozo. Qué bueno estuvo el estudio, qué bueno estuvo esto, pero mire la práctica de ellos. Mire lo que siguen viviendo, mire si ha cambiado algo. No cambia nada. El pecado está hallando un lugar tan ensanchado en la iglesia que ahora es tan fácil alabar al que peca que, que no entiendo lo que está pasando. Es un fenómeno horrible en la iglesia. El que acusa el pecado es mal visto por los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no somos para defender la verdad? Yo siempre me pregunté, ¿por qué Timoteo murió como murió? ¿Sabe cómo murió Timoteo? ¿Ha leído el libro de los mártires de John Fox? ¿Sabe cómo murió Timoteo? Yo siempre me preguntaba eso, pero ¿por qué Timoteo hizo eso? Dice la historia que iba a una procesión de gente con un ídolo. Iban cantándole y haciéndole culto a su pichinguito. Y Timoteo no resistió el ver aquello y salió a pelar contra esa gente, a denunciar su pecado, a denunciar su idolatría. Pero
Pero Timoteo, te hubieras quedado allí. ¿Y qué tiene que ver? Ellos son incrédulos. Ellos no saben nada. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no tienen nada que ver contigo. Con tal que no lo hagan en tu iglesia. ¿Qué? Hermanos, ese es el carácter de la verdad. El carácter de la verdad es que no se mezcla con la mentira, que no se vende con la mentira. El carácter de la verdad es que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es santo y que no tolera el pecado. Ese es el carácter de la verdad. Yo digo, ¿por qué Timoteo en esa ocasión lo golpearon tanto, que de eso vino su muerte? Pero Timoteo se hubiera quedado quedito allí. ¿Qué hacemos nosotros? Se descubre el pecado y bueno, hay que callar por el bien de la iglesia, hay que no hacer tanto escándalo con esto, que por el testimonio. ¿Y de qué testimonio está guardando? ¿Qué estamos guardando? Una apariencia en el mundo con el cual, aunque el mundo entero sabe que esa persona está mal en su vida, pero en la iglesia se le apaña porque para no afectar la iglesia. Y le está haciendo bien. Le está haciendo bien a un grupo que está allí creciendo deformado, enfermo y apático espiritualmente hablando. Pero al Señor no. ¿Usted cree que el Señor se agrada del buen nombre de sus hijos o del buen testimonio de sus hijos? El Señor no se agrada de que digan, esa iglesia está bien, aunque esté mal. Porque el Señor mira el corazón. Hermanos, es tiempo de pararnos por la verdad, de amar la verdad, defenderla, de ser hombres de Dios. Tiene que empezar por usted mismo. Sea sincero. Lo que usted cree, lo cree porque se convenció en su estudio personal de las Escrituras y en la dirección personal del Espíritu de Dios que mora en usted de que es la verdad, o simplemente está defendiendo lo que dicen otros, defendiendo escuelas doctrinales, defendiendo doctrinas que hombres han discernido. La mayoría de las cosas que el cesacionismo enseña son por deducción. Hay un terrible error entre el cesacionismo y el sensacionalismo, que ambos pretenden decir qué es lo que Dios hace hoy. ¿Y quién le quitó el derecho a Dios de ser Dios para que Él haga lo que quiera hacer y como quiera hacer y como dice que va a hacer en su palabra? ¿Quién es el hombre para decir, Dios ya no hace milagros hoy? ¿Y quién es el hombre para decir, Dios solo puede manifestarse en milagros hoy? ¿Quién? Dios es Dios aún hoy. Y Él sigue siendo el mismo como ayer. Y para Él no hay nada imposible. Pero qué triste la idea de muchos. No, para Dios no hay nada imposible, pero ¿qué? Ya no puede hacer milagros porque ya en este tiempo el Señor ya no obra milagros así. Para Dios no hay nada imposible, pero ya no habla, Él ya no puede hablar porque ya lo dejamos mudo nosotros, porque nosotros decimos, en este tiempo Dios ha hablado por el Hijo. Y en ese versículo de Hebreos 1 dice la Biblia que Dios ha hablado solo por el Hijo. ¿No dice ahí la palabra solo? Dice que en este tiempo ha hablado por el Hijo. Pero Dios no se ha quedado mudo. Dios le puede hablar a su pueblo. ¿Y por qué no lo puede hacer? Dígame por qué.
¿Tiene usted la base bíblica o solamente repite los conceptos deductivos? Porque la mayoría son deducciones. Son deducciones. No, pues deducimos que ya los milagros no son vigentes en este tiempo, porque en las últimas epístolas ya no se miraban los milagros, ya esto ya no, ya iba cesando. Deducción. ¿Quién dice que la deducción es autoridad? ¿Quién dijo que la deducción o que la interpretación de los hombres es la verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando la palabra dice que para Dios no hay nada imposible, tal y como se escucha, así es. Tanto que el hombre tiene dudas. Pero así es. Para Él no hay nada imposible. Si Él quiere manifestarse a alguno por una revelación, lo hará. ¿Y usted y yo qué? ¿No somos quienes vamos a decidir y decir, no, pero es que mi doctrina dice que no? No es asunto de su argumento, no es asunto de lo que usted, el Espíritu Santo guía toda la verdad y a toda la justicia. Depéndase del Espíritu y de las Escrituras. El ayuno, sé que me salgo mucho, pero es que es duro como la iglesia, como la iglesia se ha llenado de falsedad. Se ha llenado de falsedad. ¿Por qué? Porque recibimos enseñanza, pero el Espíritu y las Escrituras no nos han convencido. Han sido hombres los que nos han convencido. Y hay muchas cosas que defendemos por doctrina que son meros legalismos. Es necesario, es necesario. Alguien me dijo, mire hermano, lo que pasa es que ah, usted es más curioso, usted es más estudioso, usted es más esto, usted es más otro. Yo me conformo con tener una sencilla fe que me salve. ¿No? ¿Y usted cree que un día el Señor, cuando le llame la atención a usted, le va a decir, hijo, qué bueno que te conformaste con, con tu salvación, hijito? Ven, ven a gozar acá. ¿No está escrito que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? ¿No está escrito que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia? Pero ¿cómo tolerar ese conformismo? ¿Cómo vivir así? ¿Cómo aceptar que algunas cosas posiblemente no son verdad, pero igual, para no poner dilema, para no tener controversia, porque amamos más a los hombres que a Dios, porque me interesa más tener una buena armonía con hombres, tener el elogio de los hombres? ¿Y Dios no es importante? Hermanos, los siervos de Dios deben de ser como el apóstol Pablo, que dice, no soy siervo de hombres para agradar hombres, soy siervo de Dios para agradarlo a Él. Para agradarlo a Él. No me ha salvado un hombre. No he buscado la vida eterna en un hombre. No he buscado en hombres. Hay un libro del hermano William MacDonald que se llama ¿A qué debemos ser leales? Y en él nos desafía fuertemente a desear ser leales al Señor. No a doctrinas, no a sectas, no a denominaciones, no a hombres, a Dios. No es un llamado a la anarquía. No, 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 no.
no es un llamado a la anarquía, no es vivir sin orden, no es un llamado a ser desobedientes y rebeldes, no, pero es un llamado a oponernos al mal. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, más importante es amar al Señor que amar a los hombres. Dice en Hechos 9, Hechos 9, 8 al 11. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aquí encontramos el recién convertido, el apóstol Pablo, y lo encontramos que después de haber llegado a Damasco, él había quedado ciego después de su encuentro con el Señor. Pero vemos que cuando llegó allí estuvo 3 días sin ver, pero también en ayuno. El hecho de que estaba ciego no le impedía comer. Podía comer, pero decidió estar ayuno. Y en su ayuno no era simplemente por estar ayuno. Tenía un fin, un propósito, y era la oración. Y dice que estaba en ayuno y en oración. Entonces, encontramos que este recién convertido del Señor también practicaba el ayuno. Anteriormente como judío, como propio del pueblo de Israel, practicaba el ayuno, pero ahora como cristiano también. ¿Y el Señor rechazó su práctica? No, al contrario. Le dio una respuesta positiva a su oración. ¿Y cómo decir entonces que al Señor le desagrada el ayuno? ¿Cómo asimilar entonces que el ayuno es algo que Dios no quiere en la vida del creyente? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero es interesante todo lo que la Escritura dice respecto a esto. 2 Corintios 6. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice el mismo apóstol Pablo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo dice, nuestro ministerio era un ministerio que brillaba según la forma espiritual, que tenía los requisitos adecuados para que no se vituperara, para que no se hablara mal de él, del ministerio que tenían, del servicio que tenían para el Señor. Dentro de todo lo que incluían las características de su servicio ministerial, dice ayunos, ayunos. Es decir, cambiando la postura de esto, podría decirse de su ministerio, hermano, hoy, que no
existe algo por lo cual hablar mal de su ministerio. Su ministerio tiene estas cualidades. ¿Ayuna usted? ¿Ayuna usted? No, pero es que esto no tiene que ver con la iglesia. Óigame, y Pablo era parte de qué? Era parte ¿de qué? Era parte de la iglesia. Y no solo parte de la iglesia, era modelo del cristianismo ejemplar de la iglesia. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo ayunaba. Y si este apóstol del Señor ayunaba y decía, mi ministerio no es vituperado porque reúne las cualidades, los requisitos y entre ellos ayunar. Su ministerio, hermano, hermana, incluye ayunos. ¿Ayuna usted? Mire lo que dice 2 Corintios 11:27. Aún Pablo habla también de los padecimientos y de las cualidades de su ministerio aquí en 2 Corintios 11:27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Podría alguien decir, bueno, aquí se refiere a circunstancias en las que no tenía que comer y entonces le tocaba ayunar? Pero no, aquí se separa una cosa de la otra. Esas circunstancias en que no comía porque no tenía que comer eran hambre y sed, tiempos de hambre y de sed. Pero esas otras circunstancias en que voluntariamente se abstenía de comer para ejercitarse en el ayuno, eso es lo que dice aquí, en muchos ayunos. Muchos ayunos. Y la mayoría de los ministros hoy, muchos no tienen ni un ayuno. Habrán tenido tiempo de aguantar hambre, pero ayuno no. Es que ayuno no es en el momento en que no tiene que comer y bueno, estuvo ayuno por eso, no. Ayuno es cuando tiene la voluntad de abstenerse de comer por un propósito determinado. En todo caso espiritual. ¿Sabía usted que los satánicos ayunan? ¿Sabía usted que los musulmanes ayunan? ¿Sabía usted que incluso en la medicina se practica como terapias, en algunos casos, el ayuno? Hermanos, las ventajas del ayuno, además de físicas, las espirituales cuando se hace con un corazón recto delante del Señor, son grandes. Son grandes y usted no se va a dar cuenta si sigue dándole largas al asunto y diciendo, es que yo nunca lo he hecho. Y si nunca lo hace, nunca sabrá. Nunca sabrá. Pero lo animo a que no intente algo respecto al ayuno sin tener la dirección del Señor. Porque no se trata solo de hacer un ayuno y ya. No. Se trata de que el Señor le esté guiando. De que el Señor le esté guiando. Filipenses 3:17 hasta el 21 dice, hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, y si vamos a
a imitar el ejemplo de ellos, ese ejemplo incluye ayunos. Y usted no lo puede negar. Y si lo niega, pues yo no sé usted cómo lee o cómo entiende o qué es lo que hay en usted, pero si vamos a ser imitadores del ejemplo del apóstol Pablo y de los que se conducían igual que él, entonces incluye ayunar. Luego dice, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto se pone fuerte aquí. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, dice aquí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo que enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo enemigo de la cruz de Cristo? Es que la cruz significa sufrimiento. Y una persona que no quiere sufrir, ¿qué es? Enemigo de la cruz de Cristo. Un cristiano que quiere eludir el sufrimiento, ¿qué es? Con todo respeto. Usted puede tener la seguridad de su salvación, pero usted es tan complaciente con usted mismo que ha hecho de su estómago su Dios, que le tiene una devoción tan fiel a su estómago que todo le puede faltar en la vida menos comida a su estómago. Esa es una idolatría. Esa es una idolatría. Y Pablo lo está diciendo aquí. Y no está refiriéndose a otra cosa, sino a los que idolatran su propio vientre, que solo piensan en lo terrenal, en tacos, enchiladas, sopas, carnitas. Hermano, enemigo de la cruz de Cristo. ¿Cuándo ha puesto su cuerpo en sacrificio? No, pero es que Dios no quiere decir eso, no es eso que quiere decir, eso es extremo, eso es aquí, eso es allá. Mire los discípulos y dígame cuál de todos ellos no padeció en su cuerpo. Dígame cuál de todos ellos, de los cristianos de la iglesia primitiva, no practicaba el ayuno. Dígame, les reto que demuestre escrituralmente, no opiniones, no conceptos, no deducciones, escrituralmente y a conciencia espiritual que no debe el creyente ayunar. Hermanos, ¿sabe que el poder espiritual de un creyente muchas veces es inferior por causa de no ayunar? ¿Por qué podemos pensar en esto así? Porque el Señor mismo dice, hay cierto género de demonios que no sale sin ayuno y sin oración. Entonces, ¿qué es la comparación allí? El poder del enemigo y el poder del que ora, del creyente. Muchas veces el poder del creyente, aunque está
en el lado correcto, pero su poder es inferior. ¿Por qué? Porque carece de ayuno. Porque no hay ayuno. Luego, luego dice que en Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí una interrogante importante. Mientras el Señor estaba con los discípulos, hubo una queja allí. Más que una queja, era una forma de recriminar y de señalar como una mala conducta los discípulos del Señor diciendo, estos no ayunan, nosotros ayunamos, pero ellos no ayunan. Y el Señor no empezó a decirles, no, mire, pero es que es una tontería ayunar. No, pero es que miren, ustedes ya no tienen que ayunar. Señor, no, no. El Señor dice, ustedes están bien, porque ayunan, está bien, está bien. Ahora, ellos no ayunan porque ahorita está el esposo con ellos, pero cuando les sea quitado, entonces ayunarán. El Señor esperaba que su iglesia y que la consecuencia, los que seguirían, ayunarían. Sí, lo esperaba y lo espera y el Señor lo tenía determinado así. Ahora, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ah, ¿sabe que se dice por allí que, que ayunar, que ayunar no es algo obligatorio? No es algo obligatorio. Hermano, ofrendar tampoco es algo obligatorio. Hermano, yo creo que ningún servicio para el Señor es obligatorio. No. Siempre está en el libre albedrío suyo hacerlo o no hacerlo. Esa es la verdad. Siempre está en su libre albedrío. Así que el hecho de decir, no, ayunar no es obligatorio, no lo limpia de responsabilidad. Porque el hecho de que no sea obligatorio no significa que no sea escrituralmente correcto el deseo de Dios porque su pueblo ayune. No sé si entiende lo que estoy diciendo. El hecho de que no sea obligatorio no significa que no sea escritural y espiritualmente correcto el deseo de Dios de que su pueblo ayune. ¿Va a eludir usted agradar a Dios por el simple hecho de que no es obligatorio, que es opcional? Entonces usted no ama al Señor, porque usted ama hacer para el Señor lo que a usted le agrada hacer para el Señor. Porque usted está dispuesto a servir al Señor en aquello en lo que usted se siente bien servirle. Pero el Señor dice, para mí es, o me lo das todo, o de nada sirve lo que me des. Eso dice el Señor, o me lo das todo, o de nada sirve lo que me des. Porque usted puede dar muchas ofrendas, porque usted puede predicar mucho, porque usted puede hacer mucho. Y muchas veces muchos de los ministros del Señor pierden hasta de lo más importante por servir al Señor. ¿Pero qué? Hay cosas que no las hacen porque no les agradan.
Usted no está para escoger qué le agrada y qué no le agrada. Eso déjeselo a Dios. Él es el que decide lo que Él quiere para sí, de usted. Suyo es obedecer. Pero es opcional. Es opcional, sí es cierto, es opcional. Pero ¿qué va a hacer? Luego dice, ah, en Salmos 35, 12 al 14, me devuelven mal por bien para afligir mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Este es un salmo escrito por David. Y él dice, afligía mi alma con ayuno. ¿Sabe qué está escrito? Dios no rechaza un espíritu contrito y humillado. El ayuno para el pueblo de Israel y aún hoy en la realidad de la práctica y el ejercicio del ayuno es una forma clara, real, de autohumillación al Señor. Hay algo que en la mente de muchos los bloquea para no ayunar. ¿Sabe qué? ¿Qué dicen? Dicen que cuando ayunes, lava tu cara. No, no, que nadie lo sepa que ayunas. Porque ellos creen que arruinan todo si ayunan. Y una persona lo sabe, arruinan el ayuno. No es lo que el espíritu de la palabra dice allí. No. Dice claramente, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Eso es lo que quiere el Señor. No que nadie lo sepa. ¿Quién dice que es pecado que otro sepa que usted ayuna? ¿Quién dice que es pecado que otro se dé cuenta que usted ayuna? Si usted tiene a su esposa y usted va a ayunar y usted tiene que hacérselo saber. Tiene que hacérselo saber y usted no peca con hacérselo saber ni a ella ni a otros. El problema es con qué intención de su corazón lo hace saber. Yo les he dicho a muchos que he ayunado y que ayuno. Y a algunos les he hablado de los tiempos en que he durado en ayuno. Pero Dios sabe que en mi corazón no es hipocresía, no es autoexaltarme con ellos. Al contrario, es animarlos a que ellos lo hagan, porque la mayoría que se los digo es porque ellos no lo hacen. Dios sabe que no es hipocresía en mi corazón. Y es más, no he recibido alabanza de nadie, gracias a Dios, que me diga, ay, qué bueno, hermano, no, qué bueno. Y algunos lo hacen hipócritamente porque dicen así, pero ellos no lo hacen. Entonces, ¿qué? Eso es hipócrita. No lo hago para que me den una alabanza. Si a algunos se los he dicho para que se animen y lo hagan, para que miren las maravillas y las obras que el Señor hace en la vida de una persona que está dispuesto a afligir su alma delante del Señor, a humillarse delante del Señor. El Señor dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dice el Salmo 69, versículo 10, también un salmo de David, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Y luego sigue ahí hablando David de que el Señor escuche su oración. Y vemos cómo es importante la, la oración y el ayuno. Hermanos, yo pienso que el Señor siempre oye nuestras oraciones. No dudo eso. Pero cuando oramos con ayuno,
cuando oramos con ayuno, el Señor, cuando ese ayuno es sincero, porque ese ayuno, esa aflicción de alma, antes que pedir, es clamar misericordia por uno mismo. Es rogar al Señor, Señor, perdóname a mí, cámbiame a mí, transfórmame a mí. Y luego poner una petición, una intercesión, pero por otros tal vez. Pero en primer lugar, afligir el alma por uno mismo. Porque usted no va a entrar al Señor y va a afligir su alma y va a empezar a clamar por otros cuando usted mismo está sin haber recibido el perdón de sus pecados. Usted tiene que limpiarse primero en oración y ayuno en su propia vida. Y luego lo que usted pida al Señor en esa condición tiene más ventaja de ser escuchado por el Señor. Y yo pienso que, como le digo, el Señor siempre escucha nuestras oraciones. No vamos a decir que no. Pero en el caso de nuestras oraciones, cuando no son con una intensidad y con una devoción y con un ayuno, por ejemplo, nuestras oraciones son como la viejita, aquella que día y noche, y dame y hazme justicia. Y el Señor dice, bueno, para no cansarme con le voy a hacer. Pero el ayuno, hermano, mueve el corazón del Señor. Perdón, mueve el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él dice, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humillara, en la realidad de Israel, con estas palabras, es, si mi pueblo orara con ayuno, si mi pueblo se vuelve a mí con ayunos. Porque para Israel, humillación y ayuno son lo mismo. Recuerda el perverso pueblo de Nínive cuando recibió la palabra del Señor por medio del profeta Jonás. De aquí a tantos días Nínive será destruida. Proclamaron ayuno y oración. Y el Señor escuchó su oración. Hermanos, nosotros también. Ya había ayunado antes, pero cuando me tocó interceder por mi familia, el Señor me movió a humillarme en ayuno como nunca lo había hecho. Y el Señor me dio promesas y las espero, y Él es fiel, las tendré por Él. Vuélvase en ayuno al Señor. No menosprecie el valor que Dios considera que tiene el ayuno de una persona con un corazón íntegro. Ahora, si usted va a ayunar y con un corazón no sincero, usted pierde su tiempo igual que lo pierde orando, ¿verdad? Porque cuando el corazón no es sincero, nuestras oraciones no son escuchadas. Nosotros podemos engañar a la gente, nosotros podemos engañar a todos nuestros semejantes, pero a Dios no lo vamos a engañar con nuestras palabras, con nuestro llanto, con nuestro... No, 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 no. El Señor no lo mueve llanto, el Señor no lo mueve palabras bonitas, el Señor no lo mueve nada de eso. El Señor lo mueve la verdadera condición del corazón. Así que no es precisamente el ayuno, no es precisamente las largas horas de oración o las largas oraciones, no, es la condición del corazón. Pero el ayuno, hermanos, es algo muy valioso.
usted dice que es siervo del Señor Jesucristo, que imita al Señor Jesucristo y que la medida a la que queremos llegar y que el Señor Dios quiere que lleguemos es a la altura de la estatura de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted debe de ayunar, porque el Señor ayunó 40 días. Él ayunó. Y si Él ayunó, ahora sus siervos, ¿por qué no? Como dicen por ahí, ¿y qué es lo que nos ha picado a nosotros? ¿Por qué no vamos a ayunar? Si Él ayunó, si ser cristiano significa tres cosas: parecerse a Cristo, servir a Cristo y seguir a Cristo, entonces, ¿por qué no vamos a ayunar si Él ayunó? Anímese, clame al Señor, que lo motive, que lo mueva a ayunar. Señor, muévenos por tu espíritu a desear hacer lo que te agrada. Que ya no seamos más complacientes con nuestra carne. Y que aunque muchas veces nos gana la batalla, Señor, podamos decidir agradarte. Y tú nos darás las fuerzas como has prometido. Y tú nos tienes promesas maravillosas cuando dices: si mi pueblo se humilla, yo le sanaré. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.